Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida una vez más a este su programa Pentecostales del Nombre RD. Junto a mis hermanos, hermano Jenser Reyes. Dios le bendiga, hermano Jenser. Amén, amén, hermano Wilmer. El Señor le bendiga. Dios le bendiga a todos los que están mirando en esta hora. Y pues estamos aquí dispuestos a compartir la palabra del Señor. Amén, hermano Anderson. Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga, Pastor Wilmer, Pastor Jainser. Qué bueno continuar con este proyecto de poder compartir la palabra del Señor en estos puntos doctrinales que son tan importantes. Amén, mis hermanos. Bueno, y hoy tenemos una palabra que compartir con ustedes acerca de la fe. Amén. La fe que se traduce en la palabra de Dios como confianza, seguridad, creer, como esa convicción que uno tiene. Claro que hay que ver cuál tipo de fe, porque hay dos tipos de fe. Está esa fe natural, que es la capacidad que tiene el ser humano de creer en algo. Y aunque suene paradójico, pero aún los ateos tienen fe en algo. Por ejemplo, ellos tienen fe en que no existe Dios, Ellos ¿cierto, hermano creen, Jensen? sí, ellos creen que no existe Dios, o sea, que tienen una fe, pero no puestan Dios en lo que ellos creen. Amén, así es. Pero hoy vamos a hablar de la fe que nos muestra la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra fe, fiel y creer se hallan aproximadamente 75 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se hallan unas 600 veces. Ahora bien, vamos a ver cómo puede uno enfocar bien su fe, porque yo tengo fe, pero ¿cómo puedo yo sacar el mejor provecho de mi fe? Por ejemplo, hermano Jenser, ¿cómo pudo usted en sus inicios en el Evangelio enfocar bien su fe? Bueno, pues al uno escuchar la palabra de Dios, ella misma nos enseña que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y nosotros lo que tenemos que saber es que si escuchamos la palabra de Dios y leemos, pues nuestra fe va a aumentar, va a crecer. Así que lo que yo hice personalmente fue me propuse, hay que hacer, proponerse cosas, hay que ponerse un objetivo, fue ir a todos los cultos a escuchar la palabra. Me propuse también, en vez de estar leyendo cualquier otro tipo de cosas, documentos, me propuse fue a leer la Biblia. Entonces ahí fue donde uno como que va creciendo en fe a medida que va conociendo la palabra del Amén. Señor, va viendo lo que hace Dios y uno va creyendo. Y eso de creer pues te va llevando también a ir obedeciendo su palabra. Amén. Amén, así es, sí, porque hay gente que lo que dicen es, bueno, yo tengo fe en Dios, pero si usted sale a preguntar por la calle quién tiene fe, todo el mundo te dice, no, yo también tengo fe, pero la gente dice, no, yo tengo mi propia fe o mi propia forma de creer en Dios. Yo he oído gente que me dice, no, lo que pasa es que, pastor, eso es como que si Dios estuviera en la montañita y, y cada quien desde su iglesia, desde su religión, desde su creencia, escogiera un caminito para subir a Dios. Usted escoge el suyo, yo escojo el mío, el otro escoge el otro, pero en última todos vamos a llegar a Dios porque Dios está allá arriba y no importa el camino que tú tomes, todos nos dirigimos hacia Dios. Entonces, lo que dice el pastor Jainser y lo que dice el pastor Dominic referente a enfocar la fe, es que nosotros debemos entender cómo debemos llegar a Dios realmente. ¿Qué dice la palabra de Dios para yo acercarme a Dios? Y la fe tiene que estar enfocada de acuerdo a lo que Dios y su palabra sostienen. Amén, amén. Entonces, hermano Anderson, podríamos pensar que entonces cada uno podría salvarse a su manera, porque si la fe por sí sola podría salvar, entonces como cada uno tiene una fe distinta, cada uno construye su propio camino hacia Dios. Pero nosotros sabemos que si no enfocamos bien nuestra fe hacia el único que nos puede salvar, entonces
cómo cada uno se podría salvar a sí mismo, ¿cierto, hermano Jensen? Mira qué es lo que sucede. Todo el ser humano tiene fe. La gente cree muchas cosas. El que va y juega lotería cree que se la va a ganar. Si no creyera que se la fuera a ganar, no la jugara. Mucha gente empieza y dice, yo creo que puedo hacer tal cosa y hasta lo hace. Pero aquí no se trata de lo que nosotros creamos porque sí. Se trata de qué nos dice la palabra del Señor, qué promesa el Señor ha dado, en este caso lo que es la salvación, que es la promesa que Dios ha dado y que yo pueda creer lo que debo hacer para ser salvo y poder llegar a obedecer eso. Entonces nosotros, la gente tiene fe en diferentes direcciones, pero como decíamos ahora, hay un solo camino. Amén. Se parece mucho como a las luces de un vehículo, de un motor. De pronto tienen luz. ¿Qué pasa si no tiene luz? Bueno, si va por un camino oscuro, se va a Amén. estrellar, va a haber un accidente. Pero si tiene la luz, pero está alumbrando hacia arriba, Mal direccionada, está en digamos. otra dirección que no es el camino, entonces también le va a pasar lo mismo, se va a estrellar y se va a caer. Porque una vez yo tenía un vehículo que se le habían dañado como las paticas de las luces y las luces como Sí. que echaban hacia arriba y uno no veía nada ahí al frente. Entonces nosotros tenemos que tratar de enfocar la fe. De hecho, uno va a un taller y hay una forma donde le miden hasta dónde está la luz y si están desniveladas, si están hacia los Claro. lados, ellos te la enfocan. Entonces eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, enfocar nuestra fe en quién, en el Señor. Hay un solo camino. Ese es el camino que tenemos que mirar. No podemos por cualquier camino, el que a mí se me ocurrió, sino por ese camino. Ese enfoque lo da la palabra. La Ahí es palabra de donde Dios. tú dices, hay un taller donde va el vehículo. En este caso, ¿a dónde yo voy? Para enfocar mi fe. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me encuentro con muchas personas que me dicen, pastor, lo que pasa es que toda la iglesia utilizan la Biblia. Ahí están los pentecostales, ahí están los adventistas, ahí está, y cada quien como que utiliza la Biblia y la utiliza a su manera. Y mire, ¿por qué hay tantas religiones? Me preguntan. Oiga, pero ¿por qué hay tantas religiones usando la misma Biblia? Yo digo, bueno, cada persona tiene que tomar la decisión de leer la palabra de Dios y comprometerse con la palabra de Dios para ver qué va a hacer. Como un rey que en una ocasión eh, hizo una invitación a la gente de su reino para que fueran al palacio. Él iba a tener una ceremonia, yo los voy a invitar. Y hizo la carta y se la mandó a toda la gente del reino. Algunos cogieron la carta y lo primero que hicieron fue que la guardaron por allá en un cajón, ni la leyeron. Otros la leyeron y en la carta decía, bueno, el rey les está invitando a la fiesta, tal día, tal fecha, tal hora. Tienen que ir vestidos de blanco para que entren a participar de la fiesta que el rey les está invitando. Otros leyeron la carta y dijeron, no, que eso de blanco, imagínate todavía blanco, vamos a parecer como si fuéramos fantasmas o qué sé yo, eso no, yo voy a ir de otro color, a mí me gusta más como el verde, porque allá también hay mucho verde, el paisaje. Otros dijeron, no, yo voy a ir de amarillo, seguro al rey también le gusta el amarillo porque todo está allá lleno de oro y voy a ir de amarillo. Otros dijeron, no, la carta dice que hay que ir de blanco. Se fueron de blanco. Cuando llegaron allá que iban a entrar al reino, a la fiesta, lo primero que hicieron fue, bueno, los que están de amarillo no entran, ustedes de verde no entren. Cuando todos hicieron el reclamo, venga, pero ¿por qué no nos van a dejar entrar a la fiesta si nosotros vinimos, aquí estamos? Hicieron el reclamo. Lo primero que leyeron fue, dígame, ¿leyeron la carta? Sí, la leímos. ¿Qué decía la carta? Sí, decía que blanco, pero a mí me pareció que era mejor el amarillo o me pareció que era mejor el verde. Pero ¿qué decía la carta? Porque cada uno tiene un compromiso con la palabra de Dios. Usted no puede estar esperando meramente, vamos a ver qué dice el pastor ahí en el programa, en este programa que estamos transmitiendo, por ejemplo, vamos a ver qué dice el pastor. No, usted también tiene la carta, abra la escritura, porque usted le va a dar cuenta a Dios de acuerdo a lo que usted lee en la escritura. Yo cuando llegué a una iglesia, yo llegué a una iglesia que no era la iglesia pentecostal, pero en esa iglesia a mí me empezaron a instruir, llegó un momento donde yo dije, oiga, no, como que aquí en la iglesia pentecostal me parece que me están explicando mejor de acorde a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia enseña.
Y yo tomé la decisión y yo no me voy para acá, para esta iglesia pentecostal. Pero ¿qué pasa? Que esa decisión la tomé yo cuando yo leí la escritura. Entonces ahí es donde está. Cada uno le va a rendir cuenta a Dios. Porque hay muchas religiones, porque la gente lee la escritura y quieren acomodarla a su manera, pero cuando tú lees la escritura y tú dices, no, eso es lo que la Biblia dice, ahí es que tú te centras. Sí, Amén. hay un punto muy importante, hay un versículo que nos habla que el que cree en mí, como dice la escritura, no a nuestra manera, Amén. sino el que cree en mí, como dice la escritura, Amén. en Juan Es 7:38. muy importante lo que dice el hermano James, porque cuando uno deja eso al pensamiento humano, cada uno va a labrar su propio camino. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jesucristo dijo, yo soy el camino, Amén. la verdad y la vida. Entonces la palabra también dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que nosotros podemos tener fe, pero si no está direccionada a donde nos indica la palabra del Señor, pues no No va a tendremos llegar. ningún resultado, no llegaremos a ningún lugar. Por eso es importante, hermano, uno, pues, compartir nuestras experiencias con los hermanos y amigos que nos están viendo en este programa. ¿Cómo, por ejemplo, hermano Jameser, usted tomó esa decisión de seguir al Señor? ¿Cómo usted pudo como enfocar en esa fe en el Señor? Bueno, a medida que uno va leyendo la palabra del Señor, se va dando cuenta de las grandes cosas que Dios hace, se da cuenta de todo. Y pues uno va leyendo y él le dice, hay que arrepentirse. Bueno, ¿qué es el pecado? Como venimos hablando sobre el plan de salvación. Y la clave de esto es uno poder creer lo que dice la palabra. Y yo creo en la palabra de Dios porque estoy seguro que es la palabra de Dios y Dios no Amén. miente. Entonces Claro. yo tengo ese principio. Lo que diga la palabra, para mí esa es Te la sujetas verdad. a lo que diga la palabra, Y la aunque creo, a veces tú de pronto sí, no, no es pero que no esté de acuerdo, sino como que te cueste aunque cierta cosa. parezca increíble, porque hay cosas que Exactamente. parecen increíbles, pero como yo sé que es la palabra de Dios, Me pues sujeto. me sujeto a la palabra. Claro. Entonces, Amén. Hay, eso lo va llevando Ujú. uno a ser obediente a la palabra. O sea, la Amén. fe mía me lleva a obedecer la palabra. Así es. Sí, porque hay, o sea, hay cosas que en la palabra de todos modos son, digamos, difíciles a veces de entender para la gente y sobre todo cuando uno está empezando, pues digamos que uno dice, bueno, no sé cómo debo acercarme a la escritura, pero a medida que uno se va acercando a la escritura, la palabra de Dios va haciendo ese trabajo en el corazón. ¿Cómo uno crece en fe al oír la palabra? A las decisiones que hablaba el pastor Jensen ahorita, yo creo que todos los que hemos crecido en Dios hemos tenido que tomar decisiones como esas Amén. en las que tú dices, hoy la gente llega y coge un celular y está ahí, dale para arriba y dale para arriba, y se ríe y viendo video y un montón de cosas que en última no edifican y gastó 2, 3 horas en eso. Amén. Pero cuando alguien dice, óyeme, yo estoy como perdiendo mucho tiempo, yo quiero crecer más en Dios, va a tomar una decisión. En vez de poner a dale para arriba, voy a ponerme a ver un video que Que me me hable de la prediquen, que me palabra. hable la palabra, voy a oír la palabra, voy a leer la Voy a palabra, leer. voy a leer un libro que me ayude, que me acerque, pero son decisiones, nosotros las tuvimos que tomar. Yo asistí a la iglesia hasta el culto de las damas, que en la iglesia nuestra el culto de las mujeres tienen un día, se hacía el culto que era dirigido por las mujeres o que es dirigido por las mujeres. Hermano, yo ese culto no me lo perdía, yo estaba ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el de los jóvenes, el domingo en la iglesia se hacían dos cultos, uno en la mañana, a las 10 de la mañana, otro a las 5 de la tarde. Yo me iba el domingo entero para la iglesia. Mi hermano me decía, pero ¿y qué es lo que le dan a usted en la iglesia? Que usted ni a almorzar viene. A mí a veces yo ni en el almuerzo pensaba, ¿y qué es lo que le dan en la iglesia que usted ni a almorzar viene? Y yo, no, es que yo quiero estar allá. Yo me iba temprano a orar. Esas decisiones son las que van a marcar tu vida de una manera especial porque te van a ayudar a que tu fe aumente. La fe aumenta cuando tú te acercas al que aumenta la fe. Amén, Amén. amén. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, pero hay mucha gente que tiene fe dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero vemos algunas personas en especial que tienen fe, pero cuando vemos
su manera de vivir, sus acciones, van en contra de lo que ellos profesan. ¿Qué pasa con esas Sí, personas? mira que lo que sucede, la fe tiene que demostrarse. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, en las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. El hecho de yo arrodillarme en una silla, en la cama, a arrodillarme, a orar, es porque yo entiendo que el Señor me está escuchando y yo estoy escuchando su voz, o sea, estoy hablando con el Señor, o sea, yo creo eso. O sea, que cuando nosotros empezamos a hacer esto, cosas en nuestra vida diaria, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 nos habla una serie de hombres, nos empieza a mencionar la Biblia desde Génesis, de hombres que hicieron cosas por fe. Amén. O sea, está en el caso en Génesis capítulo 4, el versículo 4, el caso de Abel, que dio una ofrenda que agradó a Dios, pero la dio por fe. Amén, amén. Abel dijo, bueno, yo sé que tengo todos estos animalitos, que Dios es el que me ha mandado, Dios es el que me los ha dado crecimiento, Dios es el que le ha bendecido. Digamos que esas acciones de Abel demostraron su Claro. fe. Claro. Entonces, si Dios es el que me ha ayudado en todo esto, entonces para Dios voy a dar lo mejor. Así Entonces, que hay eso gente es que una dice, nota opción. que en eso hay gente que dice, no, porque la ofrenda de Abel fue mejor porque él le ofreció algo de sangre, que No, 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 no. no, La no. Biblia dice que a Dios le agradó a Abel y su ofrenda. Primero Dios mira al ofrendante, Claro, Lo porque que esa hay en el fue una corazón. ofrenda que el nació de la corazón fe. del ofrendante. La viuda, ¿cómo ofrendó la viuda? Bueno, Es una ofrenda de fe, ella dio lo único que tenía que era su sustento. No fue gran cantidad a los ojos de los hombres, pero ese es su sustento. O sea, es que la fe es eso. A veces hay gente que cree que la fe, no, él tiene mucha fe porque es alguien que como que se la pasa en otro mundo. No. La fe es vivir en este mundo de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. No es que usted diga, no, yo tengo una fe que mire, no, es que la fe se manifiesta en las obras, que es lo que tú decías, y se manifiesta en que esas obras van acorde a lo que Dios quiere, es para también Dios. una manera de manifestar nuestra fe está en la capacidad de creerle al Señor. Porque Sí. nosotros, bueno, tenemos fe, pero creemos que Dios existe, pero no le creemos a su palabra. Entonces también, dependiendo de la fe que tengamos, vamos a creer en el Sí, Señor. Por ejemplo, Noé. mira el caso de Noé, que el Señor le dijo que iba a llover, que iba a destruir, iba a haber una inundación y iba a destruir a los humanos por la maldad. Y le dijo, en esa época no llovía, y le dijo a ese hombre, hazte un arca, que voy a mandar lluvia y va a quedar destruido todo con la lluvia. Amén, amén. Y él le creyó y empezó a hacer el arca. Eso fue lo que él hizo. Yo me imagino en ese momento toda la gente que pasaba alrededor viendo a ese hombre construyendo un arca en tierra seca, porque Loco. dirán, no, pero este hombre se volvió loco. No, es que él le creyó a Dios. Amén. Dios le dijo, Gloria a construye Dios. un arca, y él se puso a construir el arca. Si él no lo hubiera creído a Dios, no construye nada, porque dice, ¿para qué me pongo a construir? Pero como él le creyó a Dios, entonces se llevó de la instrucción de Dios y empezó a construirla. Y los demás se burlaban, los demás, nadie decía, no, eso no va a llover. Ahora, cuando vieron la primera gota que cayó, dijeron, pues los que estaban locos éramos nosotros que no hicimos tampoco nada. Ujú. Me hicieron caso. Ese hombre Aunque sí, ellos sí entendieron, pero ya muy tarde, ya era tarde, lamentablemente. ya en ese Ya era momento tarde. estaba Sí, cerrada la porque puerta, es que ya la no había condición de la forma. fe, cuando tú definiste la fe, la condición de la fe es yo tener esa certeza Creer antes de para ver, porque ver. ya, Ajá. ya cuando yo veo, ya no requiere fe. Sí. Va a llegar un momento donde nosotros no vamos a La fe necesitar de la Felipe. fe. Va a llegar un momento donde no vamos a necesitar la fe porque ya estaremos Ya en lo la vimos. plenitud de Dios. Ya veremos. Hay gente que dice, pero eso es locura, creer en un Dios que ni se ve. Pero Esa es la la fe fe. requiere que, oye, aunque yo no lo veo, para mí esto es una seguridad. Qué bueno que las personas que nos oigan, que tú afirmes tu fe, que tú afiances tu fe en Dios, que aunque haya gente que se burle de ti, que tú digas, no, yo he decidido creerle a Dios. Mire, yo me he hecho un propósito en mi vida y es que yo digo, si la escritura lo dice, Hay yo que lo creerlo. creo. Sí. Yo lo creo y son cosas que a veces yo digo, no, es que, ¿cómo? No, pero lo dice la escritura. Para mí Sí. eso es suficiente, Amén. aunque no lo vea. Amén, así es. Bueno, así que,
hermanos y amigos que nos escuchan, podríamos decir en simples palabras que la fe es esa capacidad de creer, pero su fe tiene que estar direccionada a alguien, que es el autor y el consumador de la fe. Y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Usted puede tener, porque hay personas que confunden la fe con la creencia. Hay creencia en algunas cosas, imágenes, en un montón de cosas. Pero la fe real de la que nos habla la palabra de Dios es esa fe puesta en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, el cual nos puede salvar a través de ella. Así que en conclusión, podría preguntarle, ¿en qué está fundamentada su fe? ¿En quién está puesta su fe? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el dueño de nuestra fe. Y si estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, tendremos un buen resultado. Amén. Así que, hermano Jensen, ya para terminar. No, lo más importante es que uno pueda poner esta fe en el Señor, porque el Señor abrió su gracia, como lo hablábamos los otros días en la gracia, pero la gracia la alcanzamos por medio de la fe. O sea, cuando a Amén. medida que nosotros ponemos la fe en el Señor, en su obra, y que nosotros podamos creer que Él viene a buscar la iglesia y que yo digo, bueno, yo voy a hacer todo lo que me dice la Escritura porque la creo, la obedezco y me preparo Amén. para estar listo para el día de la salvación. Hermano Anderson. Amén. ¿Quieres aumentar en fe? Bueno, comienza a leer la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Yo siempre le enseño a los hermanos lo siguiente. El objetivo no es el que más sepa la palabra de Dios, porque hay gente que se preocupa. Yo quiero saber mucho. El objetivo no es el que más sepa la palabra de Dios. El objetivo es que lo poquito que tú sabes de la palabra de Dios lo empieces a poner en práctica. Amén, amén. Hermano, yo no sé mucho. No importa, no te preocupes por eso. Lo poquito que tú sabes y lo que vas aprendiendo, comienza a vivirlo. Porque hay gente que sabe mucho y no vive nada. No vive. Entonces la fe tiene que llevarnos a que lo que yo voy sabiendo, aprendiendo de Dios, eso tiene que acercarme a mi relación con Dios. Amén. Así que Dios les bendiga y que la fe nuestra cada día aumente a través de su palabra. Amén, mis amados hermanos. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestro hermano Jens, hermano Anderson y a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Si usted Amén. entiende que este programa puede ser de bendición para alguien que usted conozca, un familiar, un amigo, un vecino, pues comparta este programa y así nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Así que nos vemos en una próxima entrega de su programa Pentecostales del Nombre RD. Que Dios le bendiga y recuerde Amén. que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios les Amén, amén. bendiga. Dios les bendiga.